La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Dios, nuestro Padre, generoso, afluente, bueno, todopoderoso, santo, justo, íntegro, Él está presente. El Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos. Su presencia es real en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, el Señor ordenó a Moisés que construyera un lugar para él establecer su morada en medio del pueblo. Moisés recibió la orden de Dios y se construyó el tabernáculo, donde la presencia del Señor moró en medio del pueblo de Israel. Es Dios con su pueblo, su presencia con ellos, no en ellos, sino con ellos. La presencia del Señor se manifestó constantemente en su pueblo, proveyendo, trayendo salud, trayendo los recursos, dándoles la victoria que ellos requerían en los tiempos de conflicto con los ejércitos enemigos. El tabernáculo era una tienda que, así como la levantaban en un sitio determinado, también, cuando era necesario avanzar en el desierto, la desarmaban y se llevaban todos los utensilios para volverla a levantar donde ellos acamparían. En el tabernáculo estaba el arca de la presencia de Dios. Allí sobre el propiciatorio se manifestaba la presencia. Esto sucedió desde Moisés hasta los días del rey David. Pasaron cientos de años. Y el arca de la presencia, el arca del pacto, estuvo ahí en ese tabernáculo. En los días del rey David, que amó la presencia de Dios, decidió trasladar el arca de la presencia a Jerusalén. Por esos días, el tabernáculo estaba en Silo. Y David dijo: no quiero que la presencia de Dios, que el arca de la presencia esté en esas carpas. Yo quiero traerla a Jerusalén y construirle un lugar, construirle una casa. David fue un hombre de la presencia de Dios. Por eso decidió llevar el arca de la presencia para meterla en un lugar ahí en la ciudad de Jerusalén, el lugar que él construiría. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 17, dice que metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz. David construyó allí una enramada y metió el arca de la presencia de Dios en ese lugar. El propósito de David era construirle un templo, pero Dios le dijo que no lo hiciera. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 4. Ve y di a David mi siervo: así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 2 y 3. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para que el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. El propósito de David era construir un lugar estable para la presencia de Dios. Pero Dios le dijo: no, será tu hijo, Salomón, a quien yo he elegido para que me construya el templo. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla.
son las palabras de David a su hijo Salomón, quien lo sucedería en el reino, en el trono, para dirigir los destinos del pueblo de Israel. David quiso hacerlo, pero no le permitió Dios que construyera la casa. Entonces Dios dijo: está bien, si construyen la casa, que dirija la obra Salomón tu hijo. Y es así como comienzan los preparativos para la construcción del gran templo, el templo de Jerusalén o el templo de Salomón, a donde el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, estaría en el lugar santísimo, sobre la cual el Shekinah de Dios, la gloria de Dios, se manifestaría. El propósito de David, que la presencia de Dios esté entre nosotros. David era consciente: mi cuerpo no puede contener la presencia de Dios, pero por lo menos que esté aquí en la ciudad de Jerusalén, en medio nuestro. David amó la presencia de Dios. El Salmo 73:25 dice el rey David: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. David es un apasionado por la presencia de Dios. Él quiere todo el tiempo que la presencia del Omnipotente se manifieste en medio de su pueblo. Ese fue el anhelo del rey. Hoy nosotros tenemos el privilegio de ser templo de Dios. Dios no habita ya en templo hecho de manos de hombres. Dios habita en el corazón, dentro del cuerpo del ser humano que ha nacido de nuevo, que ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¡Qué privilegio! Dios habita en nosotros. No solo está con nosotros, sino está en nosotros. El poderoso Espíritu Santo es el residente en nuestros cuerpos. Padre, te doy gracias, te alabo, te bendigo. Gracias por tu presencia, gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Padre Santo, yo te pido que confirmes la buena palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, obra milagro de sanidad, de liberación, de restauración en cada uno de los oyentes. Quebranto la maldición de la enfermedad en el nombre de Jesús. Quebranto la maldición de la pobreza, de la confusión en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro por el poder de la palabra sanidad para los enfermos, liberación para los cautivos, prosperidad financiera para mis hermanos. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por responder a nuestras oraciones y gracias por lo que estás haciendo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.